¿Por qué los elegidos de Dios parecen enfrentar las pruebas más duras? Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, las tormentas en tu vida no cesan. Es fácil pensar que estás haciendo algo mal, pero déjame decirte algo que podría cambiar tu perspectiva. El sufrimiento de los elegidos no es un castigo, es una preparación. Dios no permite las pruebas para destruirte, sino para moldearte, para hacerte más fuerte y acercarte a su propósito. Hoy descubrirás las razones detrás de estas luchas y cómo, a través de ellas, Dios está escribiendo algo poderoso en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te lleva al límite? Las pruebas llegan una tras otra y parece que el sufrimiento no tiene fin. Quizá incluso te has preguntado, si soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy enfrentando tantas dificultades? Hoy quiero que reflexiones en algo profundo. No estás atravesando estas pruebas por casualidad. Dios está trabajando en tu vida, preparándote para un propósito que aún no puedes ver. La preparación siempre implica un proceso, y los procesos no son fáciles. Imagina a un alfarero moldeando una vasija. El barro no se convierte en una obra maestra sin ser presionado, estirado y refinado. Así es como Dios obra en la vida de sus elegidos. Cada dificultad, cada lágrima, es parte de un diseño más grande, una preparación para algo extraordinario. Tal vez en este momento te sientes como ese barro, siendo moldeado de maneras que no entiendes. Pero aquí está la verdad que quiero que guardes. Dios no permite que enfrentes estas pruebas sin un propósito. Él está fortaleciendo tu carácter, desarrollando en ti cualidades que serán esenciales para cumplir con el llamado que ha puesto en tu vida. La historia de José en la Biblia es un ejemplo perfecto de esto. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban un gran propósito para su vida, pero antes de ver esos sueños cumplidos, enfrentó un proceso doloroso. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista, parecía que José estaba siendo castigado, o que su vida había tomado un rumbo sin sentido. Sin embargo, cada una de esas pruebas era parte de la preparación divina. Cuando llegó el momento, José fue levantado como gobernador de Egipto, no solo para cumplir su propósito, sino para salvar a su familia y a una nación entera. Quiero que pienses en esto. El sufrimiento que estás enfrentando hoy puede ser el fuego que refina tu carácter para sostener el propósito que Dios tiene para ti mañana. Es fácil desanimarse en medio de las pruebas, pero cuando entiendes que cada dificultad tiene un propósito, tu perspectiva cambia. Hay una frase que me marcó profundamente: Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Esto significa que las pruebas que enfrentas no son castigos, sino herramientas para moldearte, para transformarte en alguien capaz de cumplir con su plan. Cada vez que te sientas débil, recuerda que estás siendo fortalecido. Cada vez que te sientas perdido, recuerda que estás siendo guiado. La preparación también implica aprender a confiar. Muchas veces, las pruebas no solo son externas, sino internas. Dios utiliza el sufrimiento para revelar áreas de nuestra vida donde necesitamos depender más de Él. Tal vez es tu orgullo, tu temor o incluso tu comodidad lo que está siendo confrontado. Pero aquí está lo hermoso. Mientras te rindes a su proceso, Él trabaja en ti de maneras que no puedes imaginar. Un punto clave para entender la preparación divina es que no siempre vemos el propósito en el momento. Las pruebas pueden parecer injustas o innecesarias, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada experiencia encajó perfectamente en el plan de Dios. Piensa en Moisés. Después de huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto como pastor. Para muchos, ese tiempo parecería una pérdida, pero fue allí donde Dios lo preparó para liderar a su pueblo. Las habilidades que Moisés aprendió en el desierto, como guiar, proteger y depender de Dios, fueron las mismas que utilizó para liberar a los israelitas. Tal vez te sientes en un desierto en este momento, sin señales claras de hacia dónde te está llevando Dios. Pero quiero que recuerdes algo importante: los desiertos no son permanentes.
Son temporadas de preparación, no de castigo. Son el terreno donde Dios planta las semillas de tu propósito. A menudo, la preparación también implica romper patrones viejos. Dios no puede llevarte a un lugar nuevo si sigues aferrándote a lo que ya no funciona. Tal vez estás enfrentando un sufrimiento que te obliga a soltar algo que pensabas que necesitabas. Es un proceso doloroso, pero necesario. Como un jardinero que poda una planta para que crezca más fuerte, Dios está eliminando todo lo que te impide avanzar hacia el propósito que tiene para ti. La preparación para un propósito mayor también requiere paciencia. Vivimos en un mundo donde queremos resultados inmediatos, pero el tiempo de Dios es perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo. Aprender a confiar en ese tiempo es parte de la preparación. Una herramienta poderosa durante este proceso es la oración. Cuando te sientes abrumado, la oración te conecta con el corazón de Dios y te da la fortaleza para continuar. No tienes que entender todo, solo necesitas confiar en que Él está trabajando. También quiero que consideres esto. Las pruebas que enfrentas no solo te preparan a ti, sino que también tienen un impacto en las personas que te rodean. Cuando eliges perseverar con fe, te conviertes en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas que observan tu vida pueden encontrar esperanza y fortaleza a través de tu historia. La preparación no siempre es fácil, pero vale la pena. Cada lucha, cada desafío, te está llevando un paso más cerca de cumplir con el propósito para el que fuiste creado. Así que, cuando sientas que las fuerzas te fallan, recuerda que Dios está contigo en cada paso del proceso. Él no te ha abandonado. Está moldeándote para algo grande. Quiero dejarte con esto. Usubunisa. Tu sufrimiento no es en vano. Las pruebas que enfrentas hoy están construyendo la base para el propósito que Dios tiene para ti mañana. Aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás cómo cada momento de dolor fue utilizado para tu bien. No te rindas. Estás siendo preparado para algo mayor. ¿Por qué los elegidos de Dios parecen ser el blanco de tantas dificultades? Quizá en algún momento te has preguntado, ¿por qué las pruebas son más intensas para quienes buscan caminar con Dios? La respuesta es clara. Aquellos que están alineados con el propósito de Dios se convierten en una amenaza directa para el enemigo. Cuando te mueves en el plan divino, tu vida deja de ser invisible en el reino espiritual. Cada paso de fe que das provoca una reacción. El enemigo no persigue lo que no representa un peligro. Si sientes que estás bajo ataque constante, eso es una señal de que tu vida tiene un impacto poderoso en el propósito de Dios. Tal vez no lo veas, pero cada oración que haces, cada decisión de seguir adelante, está rompiendo barreras en lo invisible. Por eso, el enemigo busca desanimarte, hacerte retroceder, o incluso que renuncies a tu llamado. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo los elegidos enfrentaron ataques intensos. Uno de ellos es Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, fue señalado directamente por el enemigo. Satanás desafió a Dios, argumentando que la fe de Job dependía de su prosperidad. Y aunque Job perdió todo, sus bienes, su salud, incluso su familia, el enemigo no logró lo que buscaba: quebrar su fe. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, multiplicando su bendición sobre él. Quiero que reflexiones en algo. El enemigo no ataca al azar. Si estás enfrentando dificultades, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque tu vida tiene un propósito eterno que amenaza las obras de las tinieblas. A veces, el ataque puede tomar la forma de desánimo, confusión o incluso conflictos en áreas clave de tu vida. Pero aquí está la clave. Lo que el enemigo planea para destruirte, Dios lo usa para fortalecerte. Hay una escena en el Evangelio que ilustra esto de manera poderosa. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas, Dios. Jesús sabía que el enemigo buscaría debilitar a Pedro,
pero también sabía que esa prueba sería el medio para fortalecerlo. Aunque Pedro tropezó, su vida no terminó en el fracaso. Esa experiencia lo preparó para convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. El ataque del enemigo, aunque doloroso, no es el fin de tu historia. Dios no permite esas pruebas para destruirte, sino para llevarte a un nivel de fe y fortaleza que nunca imaginaste. Es como un campo de batalla. Cada lucha que enfrentas es una oportunidad para avanzar, para ganar terreno y para demostrar que, con Dios a tu lado, eres invencible. Pero ¿cómo enfrentamos estos ataques? Primero, reconociendo su origen. No todo lo que enfrentamos es un ataque directo del enemigo, pero cuando lo es, debemos recordar que no estamos luchando solos. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esto significa que necesitamos una estrategia espiritual, oración, fe y la palabra de Dios como nuestras armas. La oración es uno de los pilares fundamentales en esta lucha. No es solo un ritual, es tu línea directa con Dios, el lugar donde recibes fortaleza y dirección. Cuando te sientes atacado, la oración te recuerda que no estás peleando en tus propias fuerzas. Es en ese momento cuando Dios interviene, levantando un escudo a tu alrededor y dándote la victoria. Otro aspecto clave es la verdad de la palabra de Dios. El enemigo es experto en usar la mentira como su herramienta principal. No eres suficiente, Dios no te escucha, no lo lograrás. Pero cada una de esas mentiras puede ser derrotada con la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su arma no fue la fuerza física ni el debate, fue la palabra de Dios. Cada respuesta que dio fue una afirmación de su fe en las promesas del Padre. Quiero que consideres algo importante. No estás llamado a enfrentar los ataques en silencio o en soledad. Como parte del cuerpo de Cristo, tienes una comunidad que puede orar contigo, apoyarte y recordarte las promesas de Dios cuando sientas que tus fuerzas fallan. A veces, el enemigo intenta aislarnos para hacernos sentir vulnerables, pero cuando te rodeas de personas de fe, encuentras el apoyo que necesitas para seguir adelante. Piensa en esto. Un soldado nunca va a la batalla sin preparación. De la misma manera, cada día es una oportunidad para fortalecerte en Dios, para vestir la armadura espiritual descrita en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu no son solo metáforas, son herramientas reales que te permiten resistir los ataques y permanecer firme. Tal vez te encuentres en una temporada donde el ataque se siente más intenso que nunca. Pero aquí está la promesa. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pilneo Juan 4:4b. No importa cuán grande sea el desafío, Dios ya ha preparado la victoria para ti. Lo único que necesitas es confiar en Él y seguir avanzando. Las pruebas no solo exponen nuestras debilidades, también revelan la fortaleza que Dios ha puesto en nosotros. Cada ataque que enfrentas es una oportunidad para demostrar que tu fe no depende de las circunstancias, sino de aquel que pelea por ti. Hoy quiero que recuerdes esto. El ataque del enemigo no define tu destino. Solo revela cuán poderoso es el propósito que Dios tiene para tu vida. Las dificultades que enfrentas ahora son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Así que, cuando sientas que las fuerzas te fallan, mira hacia arriba y confía en que Dios está contigo, peleando cada batalla a tu lado. El sufrimiento tiene una forma peculiar de exponer quiénes somos realmente. En medio de las pruebas, nuestra fe se ve desafiada como nunca antes. Para los elegidos de Dios, las dificultades no son casuales ni arbitrarias. Son herramientas divinas diseñadas para construir algo más grande, una fe inquebrantable. Este tipo de fe no se forma en tiempos de calma, sino en los momentos de mayor adversidad, cuando todo parece perdido y la única opción es confiar en Dios. La fe no es un concepto abstracto.
Es una fuerza viva que nos conecta con las promesas de Dios. Pero como toda fuerza, necesita ser fortalecida y probada. Así como un músculo no crece sin resistencia, la fe no se profundiza sin enfrentarse a desafíos. Cada prueba es como un ejercicio espiritual, destinado a llevarte más allá de tus límites, hacia un nivel de confianza en Dios que nunca imaginaste. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron años, incluso décadas, antes de que viera la manifestación de esa promesa. En el proceso, enfrentó momentos de duda, miedo y decisiones difíciles. Pero fue en esos momentos donde su fe se fortaleció. La prueba más grande llegó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el cumplimiento tangible de la promesa. Aunque no entendía por qué, Abraham obedeció, confiando plenamente en que Dios tenía un plan. Esa fe inquebrantable no solo lo sostuvo, sino que se convirtió en el fundamento de las bendiciones eternas que Dios derramó sobre su descendencia. Tal vez te encuentres en una situación similar. Puede que estés enfrentando algo que parece contradictorio, una promesa que aún no se cumple, una puerta que parecía abierta pero se cerró, o una lucha que parece interminable. Estos son los momentos en los que tu fe está siendo formada. Cada lágrima, cada oración desesperada, es como el fuego que refina el oro, eliminando las impurezas y revelando algo mucho más valioso. El apóstol Pedro escribió: «La fe de ustedes, al ser acrisolada por pruebas, será más valiosa que el oro». 1 Pedro 1:7. El oro pasa por un proceso de refinamiento, en el que es sometido a temperaturas extremas para purificarlo. De manera similar, las pruebas purifican nuestra fe, eliminando las dudas y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Aunque el proceso es doloroso, el resultado es una fe sólida que puede resistir cualquier tormenta. Cuando piensas en la formación de una fe inquebrantable, recuerda que no se trata solo de soportar las pruebas, sino de aprender de ellas. Cada desafío tiene una lección, un propósito que apunta hacia algo más grande. A veces, la lección es confiar en que Dios es suficiente, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Otras veces, es descubrir que la verdadera paz no proviene de las circunstancias, sino de saber que Dios está contigo, sin importar lo que suceda. Uno de los aspectos más hermosos de una fe inquebrantable es que no solo te transforma a ti, también impacta a quienes te rodean. Piensa en Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Su fe no solo lo protegió, también fue un testimonio para el rey y para toda una nación. Esa fe que se forma en el fuego de las pruebas no se queda en tu vida, se expande, tocando a otros y mostrando el poder de Dios. La formación de la fe también requiere acción. No se trata solo de creer pasivamente, sino de caminar en fe, incluso cuando no ves el camino. Cuando los israelitas enfrentaron el Mar Rojo, no se les pidió que esperaran hasta que el agua se dividiera para caminar. Tuvieron que dar el paso hacia lo desconocido, confiando en que Dios abriría el camino. Esa acción es una parte crucial de la formación de la fe. Es importante recordar que las pruebas no son un signo de abandono. De hecho, son una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Él no permite que enfrentes desafíos sin un propósito claro. Cada dificultad está diseñada para llevarte más cerca de Él, para enseñarte a confiar en su plan y para demostrar que su gracia es suficiente. Cuando mires hacia atrás en tu vida, verás que los momentos de mayor sufrimiento a menudo son los que produjeron el mayor crecimiento. Es en esos momentos donde te diste cuenta de que no podías hacerlo solo y donde aprendiste a depender completamente de Dios. Esa dependencia no es una señal de debilidad, es el fundamento de una fe inquebrantable. La formación de la fe también implica paciencia. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, pero la fe requiere tiempo. Dios no tiene prisa, Él trabaja en su tiempo perfecto. Aprender a esperar en Él, confiando en que su plan es mejor que el nuestro, es una de las lecciones más valiosas que puedes aprender.
A medida que avanzas en este proceso, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote, sosteniéndote y fortaleciendo tu fe. Aunque las pruebas pueden parecer abrumadoras, su presencia es tu refugio. En medio de la tormenta, Él es tu paz. Finalmente, quiero que consideres esto. Una fe inquebrantable no significa una vida sin luchas. Significa una vida en la que confías en que Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Significa enfrentar cada desafío con la certeza de que no estás solo y de que la victoria ya está asegurada. Las pruebas no son el final de tu historia, son el comienzo de algo más grande. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu fe, para acercarte más a Dios y para cumplir con el propósito que Él tiene para ti. Aunque el proceso pueda ser difícil, el resultado es una fe que no puede ser movida. Una fe que puede resistir cualquier tormenta y que se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que Dios está formando algo dentro de ti. Lo que hoy parece una batalla interminable, mañana será una victoria que transformará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Tu fe, formada en el fuego de las pruebas, será un reflejo del amor, la gracia y la fidelidad de Dios. Hay algo profundamente transformador en ver a alguien perseverar en medio del sufrimiento. Cuando una persona elegida por Dios enfrenta pruebas con fe, algo ocurre en quienes los rodean. Sus vidas se convierten en un testimonio vivo del poder de Dios, y ese testimonio tiene el potencial de cambiar corazones, inspirar a otros y glorificar a Dios de maneras que trascienden lo imaginable. El sufrimiento de los elegidos no es solo para ellos, es para algo mucho más grande. No se trata únicamente de lo que Dios está haciendo en su interior, sino de cómo su historia puede impactar a quienes los observan. Cada lágrima, cada momento de lucha y cada acto de fe se convierten en una lección viva que otros pueden aprender y que los inspira a confiar en Dios, incluso en sus propias pruebas. Un ejemplo impactante de esto es la historia de Pablo y Silas en la prisión. Después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, decidieron hacer algo que desafía toda lógica. Comenzaron a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Sus cadenas no fueron motivo para la desesperación, sino una oportunidad para demostrar su fe. Lo que ocurrió después es asombroso. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero eso no es lo más poderoso de la historia. El carcelero, quien había sido testigo de su actitud en medio del sufrimiento, se rindió ante Dios y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Ese momento no solo liberó a Pablo y Silas físicamente, sino que su fe transformó la vida de alguien más. Esto es lo que sucede cuando los elegidos sufren con propósito. Su testimonio se convierte en un faro de esperanza para quienes los rodean. Quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas personas están observando cómo enfrentas tus pruebas? Tal vez nunca te lo han dicho, pero están atentos a tu vida. Tus palabras, tus acciones y tu actitud frente a las dificultades pueden ser el mensaje que necesitan para encontrar esperanza. No siempre se trata de lo que dices, sino de cómo vives. El poder del testimonio no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la manera en que enfrentamos las pruebas. Piensa en Job. Su historia no solo es un relato de dolor y restauración, es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. A través de sus palabras, aprendemos lo que significa confiar en Dios en medio de lo inexplicable. Job nunca entendió completamente el porqué de su sufrimiento, pero su respuesta sigue inspirando a generaciones. Cuando los elegidos enfrentan el sufrimiento con fe, se convierten en un recordatorio de que Dios está presente incluso en las peores circunstancias. Este testimonio no solo fortalece a otros, sino que también tiene el poder de glorificar a Dios. Jesús lo expresó claramente en Juan 9, cuando los discípulos preguntaron por qué un hombre había nacido ciego. Su respuesta fue directa. Esto sucedió para que las obras de Dios se hicieran evidentes en él. Juan 9:3.
La pregunta entonces no es si nuestras pruebas tienen propósito, sino cómo permitimos que ese propósito se manifieste. Cuando dejamos que Dios use nuestro sufrimiento para impactar a otros, nuestro dolor no se desperdicia. Se convierte en un canal de bendición, en una plataforma desde la cual Dios puede obrar en las vidas de quienes nos rodean. A menudo no somos conscientes de cuán lejos puede llegar nuestro testimonio. Una palabra de aliento, un acto de fe, o incluso una oración puede ser la chispa que encienda la esperanza en alguien más. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero eso no significa que tu testimonio no esté dejando una huella. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los testimonios de los elegidos impactaron a generaciones enteras. Piensa en José. Su sufrimiento en Egipto no solo lo preparó para liderar, sino que también fue un testimonio de la fidelidad de Dios para todos los que lo conocieron. Desde la cárcel hasta el palacio, la vida de José mostró que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está trabajando para cumplir su propósito. Cuando permitimos que nuestro sufrimiento se convierta en un testimonio, algo hermoso sucede. Nuestro dolor adquiere significado. Ya no lo vemos como una carga, sino como una herramienta en las manos de Dios. Cada prueba que enfrentamos se convierte en una oportunidad para mostrar al mundo que Dios es fiel, que su amor no falla y que su gracia es suficiente. También es importante recordar que tu testimonio no tiene que ser perfecto. A menudo, las personas se conectan más con nuestras luchas y vulnerabilidades que con nuestras victorias. Cuando compartes cómo Dios te sostuvo en tus momentos más difíciles, creas un puente de empatía y esperanza que puede transformar vidas. El impacto de tu testimonio no se limita a lo inmediato. Puede tener un efecto dominó que trascienda generaciones. Piensa en los apóstoles. Su disposición para sufrir por Cristo no solo fortaleció a la iglesia primitiva, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes hoy en día. Sus historias nos recuerdan que el sufrimiento nunca es el final, es solo el comienzo de algo más grande. En los momentos de mayor dificultad, recuerda que no estás enfrentando tus pruebas en vano. Dios está escribiendo una historia con tu vida, y esa historia tiene el poder de inspirar, fortalecer y guiar a otros hacia Él. Tal vez nunca sepas cuántas vidas han sido tocadas por tu testimonio, pero eso no disminuye su impacto. Cada lágrima, cada oración y cada acto de fe en medio del sufrimiento es una semilla que Dios puede usar para transformar vidas. Confía en que, aunque no veas los resultados de inmediato, tu testimonio está cumpliendo un propósito eterno. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita para encontrar esperanza, para descubrir el amor de Dios o para decidir seguir adelante. Hoy quiero dejarte con esta reflexión. Dios puede usar incluso tus momentos más oscuros para traer luz a quienes te rodean. Confía en que tu sufrimiento no es en vano y permite que tu vida sea un reflejo de su amor y su poder. Lo que estás enfrentando ahora tiene un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Y ese propósito, en las manos de Dios, tiene el poder de transformar vidas. El sufrimiento puede sentirse eterno mientras lo estamos atravesando, pero en las manos de Dios nunca es en vano. Para los elegidos, cada prueba, cada lágrima y cada lucha tienen un propósito eterno que trasciende lo que podemos comprender aquí en la tierra. Aunque el dolor sea real y las dificultades nos hagan cuestionar muchas cosas, hay una verdad que siempre debemos recordar. El sufrimiento de este mundo no se compara con la gloria que nos espera en la eternidad. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que resuena profundamente, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Corintios 4. Esas palabras no vinieron de alguien que vivió una vida cómoda. Pablo enfrentó naufragios, encarcelamientos, persecuciones y más. Sin embargo, su enfoque no estaba en el dolor presente, sino en la recompensa eterna que Dios le había prometido. Imagina a un corredor que atraviesa kilómetros de terreno difícil, soportando el cansancio y el dolor. Aunque cada paso sea agotador, su mirada está fija en la meta. No corre solo por el presente,
sino por la recompensa que sabe que lo espera al final. Así es como Dios nos llama a vivir. Él no minimiza nuestro sufrimiento, pero nos asegura que todo lo que enfrentamos tiene un propósito, una razón y, sobre todo, una recompensa que vale más que cualquier prueba. La recompensa eterna no es un consuelo vacío, es una realidad sólida que Dios ha prometido a todos los que perseveran. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, enfatizó que aquellos que enfrentan persecuciones, quienes son rechazados por causa de su nombre, y quienes perseveran en las pruebas recibirán una recompensa que no puede ser robada ni destruida. Piensa en los discípulos. Todos ellos enfrentaron sufrimientos inimaginables por seguir a Cristo. Sin embargo, vivieron con una certeza absoluta de que cada sacrificio valía la pena. Pedro, quien fue crucificado por su fe, escribió: «Alégrense de que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren cuando se revele su gloria». Vino Pedro 4:13. Es fácil perder de vista esta perspectiva cuando las dificultades parecen interminables. Tal vez te encuentras en una temporada donde el dolor es abrumador y te preguntas cuánto más puedes soportar. Pero aquí está la verdad. Dios no solo ve tu sufrimiento, también lo redime. Él transforma cada herida en una historia de victoria y cada prueba en un testimonio de su fidelidad. Uno de los momentos más poderosos en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano, ocurrió mientras enfrentaba su muerte. Rodeado por aquellos que lo condenaban, levantó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Incluso en su último aliento, Esteban no se enfocó en el dolor, sino en la gloria que lo esperaba. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la recompensa eterna es real, tangible y absolutamente digna de cada sacrificio. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo mantener mi enfoque en esa recompensa cuando las pruebas me superan? La respuesta comienza con la fe. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Pero no se detiene ahí. También implica recordar las promesas de Dios diariamente. Un ejercicio que puede ayudarte es escribir las promesas de la Biblia relacionadas con la recompensa eterna y reflexionar en ellas durante tus momentos más difíciles. Promesas como: «El que persevere hasta el fin será salvo». Mateo 24:13. «Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Son anclas que sostienen nuestra alma cuando las olas del sufrimiento nos golpean. Otra clave importante es cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. A menudo vemos el dolor como algo que debemos evitar a toda costa. Pero en el reino de Dios, el sufrimiento tiene un propósito redentor. Es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar definitivo y de que lo mejor está por venir. Cuando hablamos de la recompensa eterna, no solo nos referimos a lo que recibiremos al final de nuestros días, sino también a las bendiciones que Dios nos da mientras caminamos con Él. Aunque las pruebas sean difíciles, Dios nos ofrece paz, consuelo y su presencia como adelanto de la gloria que vendrá. Considera la vida de Ruth. Ella perdió a su esposo y dejó todo lo que conocía para seguir a su suegra, Noemí, en un acto de fe increíble. Su sufrimiento fue real, pero también lo fue la recompensa. Dios no solo restauró su vida, la usó como parte de la línea genealógica de Jesús. Su historia es un ejemplo de cómo Dios honra a quienes permanecen fieles en medio de las pruebas. A veces, la recompensa eterna puede sentirse distante, como algo que pertenece al futuro lejano. Pero quiero que consideres esto: cada acto de obediencia, cada momento de perseverancia y cada oración silenciosa están construyendo algo eterno. Tus sacrificios aquí no son en vano. Están siendo registrados en el cielo y serán recompensados en una medida que no puedes imaginar. La perspectiva de la recompensa eterna también cambia nuestra manera de vivir. Nos enseña a valorar lo que realmente importa y a soltar lo que es temporal. Cuando entiendes que todo lo que haces para Dios tiene un impacto eterno, comienzas a vivir con un propósito renovado.
Ya no ves las pruebas como obstáculos, sino como escalones hacia algo mucho más grande. En los momentos más oscuros, recuerda que el sufrimiento no es el final de tu historia. Es una página en el libro que Dios está escribiendo sobre tu vida, un libro que termina en victoria. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para demostrar que tu esperanza no está en este mundo, sino en el Dios que promete recompensar a quienes perseveran. Quiero dejarte con esta verdad. Lo que estás enfrentando ahora no se compara con la gloria que te espera. Dios ve cada sacrificio, cada lágrima y cada acto de fe. Él no solo te ha prometido la victoria, te ha prometido una recompensa que trasciende todo entendimiento. Mantén tus ojos en esa meta, porque lo mejor está por venir. El sufrimiento, aunque incómodo y muchas veces incomprensible, tiene un propósito profundo: la formación de virtudes esenciales en aquellos que han sido elegidos por Dios. En medio de las pruebas, cuando todo parece desmoronarse, algo valioso se está construyendo. Dios usa las dificultades para moldear corazones, transformar actitudes y desarrollar las cualidades que serán clave para cumplir con su propósito. Estas virtudes no son un resultado inmediato, son el fruto de un proceso. Tal como el oro necesita ser refinado en el fuego para alcanzar su pureza máxima, las virtudes se forman cuando enfrentamos situaciones que nos empujan más allá de nuestros límites. Dios no busca nuestro sufrimiento como un fin en sí mismo. Lo utiliza como una herramienta para sacar lo mejor de nosotros y prepararnos para los desafíos y bendiciones que están por venir. Una de las virtudes más importantes que se desarrolla en medio del sufrimiento es la paciencia. En un mundo que constantemente busca lo inmediato, la paciencia parece haberse convertido en un arte perdido. Sin embargo, para los elegidos, aprender a esperar en los tiempos de Dios es fundamental. En el libro de Santiago encontramos esta verdad: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 o 3. Cada prueba, aunque difícil, nos enseña a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Otra virtud clave que surge en medio del sufrimiento es la humildad. Cuando enfrentamos nuestras limitaciones, nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. El sufrimiento nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios y a depender completamente de Él. Moisés, uno de los grandes líderes de la Biblia, aprendió esto de primera mano. Antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto como pastor. Esa temporada de humildad fue necesaria para prepararlo para el liderazgo. Dios no trabaja con corazones orgullosos. Él usa a aquellos que están dispuestos a reconocer su dependencia de su gracia. El sufrimiento también desarrolla en los elegidos una compasión más profunda. Cuando atravesamos dificultades, nuestro corazón se vuelve más sensible al dolor de los demás. Podemos comprender, consolar y ayudar desde un lugar de empatía genuina. Jesús es el ejemplo supremo de esta virtud. Durante su vida en la tierra, experimentó el sufrimiento en su máxima expresión, y fue precisamente ese sufrimiento el que lo llevó a compadecerse profundamente de la humanidad. La fortaleza es otra virtud que emerge del sufrimiento. Pero esta fortaleza no es simplemente resistencia física o mental. Es una fuerza espiritual que proviene de saber que Dios está contigo en cada paso del camino. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Cada batalla que enfrentamos fortalece nuestra fe y nos prepara para los desafíos mayores que vendrán. Tal vez en este momento te sientas agotado, pensando que el sufrimiento está drenando tus fuerzas. Pero quiero que consideres esto: estás siendo fortalecido de maneras que tal vez aún no comprendes. Como un árbol que echa raíces profundas durante una tormenta, cada dificultad está aumentando tu capacidad para resistir y florecer. El desarrollo de virtudes esenciales no solo beneficia tu vida espiritual, también afecta cómo te relacionas con los demás. La paciencia te ayuda a esperar con gracia,
La humildad te permite servir con amor. La compasión te impulsa a actuar con empatía. Y la fortaleza te da la capacidad de inspirar a quienes te rodean. Estas cualidades no solo son un reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida, sino también un testimonio vivo de su obra en el mundo. Considera la historia de José. Sus años como esclavo y prisionero no fueron simplemente años perdidos. Durante ese tiempo, Dios moldeó en él virtudes que serían esenciales para su papel como líder en Egipto. Aprendió paciencia al esperar en las promesas de Dios, humildad al depender completamente de Él, compasión al comprender el sufrimiento de los demás y fortaleza para mantenerse firme en medio de la adversidad. Cuando llegó el momento de cumplir su propósito, esas virtudes no solo lo sostuvieron, sino que también lo llevaron a ser una bendición para su familia y para toda una nación. El desarrollo de virtudes esenciales también nos prepara para manejar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sin paciencia, podríamos tomar decisiones impulsivas. Sin humildad, podríamos atribuirnos el mérito de lo que Dios nos da. Sin compasión, podríamos pasar por alto las necesidades de los demás. Y sin fortaleza, podríamos rendirnos cuando enfrentemos nuevos desafíos. Dios usa las pruebas para asegurarse de que estamos listos para recibir y sostener lo que Él ha planeado para nuestra vida. El apóstol Pablo es otro ejemplo poderoso de cómo el sufrimiento desarrolla virtudes esenciales. En su segunda carta a los Corintios, escribió: «Por tanto, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Corintios 12:10. Pablo entendió que sus pruebas no eran un obstáculo, sino una oportunidad para que la gracia y el poder de Dios se manifestaran en su vida. El proceso de desarrollo no es fácil. A menudo requiere soltar cosas que creíamos esenciales o enfrentar situaciones que desafían nuestras ideas preconcebidas. Pero es en ese proceso donde realmente crecemos. Como un diamante que necesita ser pulido para revelar su brillo, nuestras vidas son refinadas en el fuego de las pruebas. Es importante recordar que el desarrollo de virtudes no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje que requiere paciencia, perseverancia y confianza en que Dios está obrando. Cada paso, cada lucha y cada pequeño avance forman parte de un cuadro más grande que Dios está pintando. Si te encuentras en un momento de sufrimiento, quiero que recuerdes esto: no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Las virtudes que Dios está desarrollando en ti no son solo para esta temporada, sino para toda tu vida. Están destinadas a hacerte más fuerte, más sabio y más capaz de cumplir con el propósito que Él tiene para ti. El sufrimiento, aunque doloroso, es una herramienta en las manos de Dios para transformar tu vida. A través de Él te enseña a esperar, a confiar, a servir y a amar con mayor profundidad. Y cuando ese proceso termine, serás un reflejo más claro de su carácter y su amor. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y celebrando cada paso que das hacia adelante. Y al final, las virtudes que ha formado en ti no solo serán un testimonio de su obra en tu vida, sino también una fuente de inspiración y bendición para quienes te rodean. Hay momentos en la vida donde el dolor nos lleva a lugares que nunca imaginamos. En medio de las pruebas más difíciles, nos encontramos con algo inesperado, una conexión más profunda con Dios. Es en esos instantes de vulnerabilidad, cuando nuestras fuerzas parecen agotadas, que sentimos su presencia de manera más clara y tangible. Las dificultades no son un signo de su ausencia, son una invitación a acercarnos a su corazón como nunca antes. Imagina que estás caminando por un valle oscuro. A tu alrededor no hay luz y cada paso parece incierto. Pero mientras avanzas, comienzas a sentir una mano que te guía, firme y segura. Esa mano es la de Dios, que nunca te abandona, incluso cuando no puedes ver el camino. El sufrimiento tiene una forma peculiar de romper nuestras barreras internas.
Nos lleva a un lugar donde no podemos depender de nuestras propias fuerzas y donde solo podemos mirar hacia arriba. Ese es el momento en el que descubrimos la profundidad del amor de Dios. En Salmos 34:18 se nos dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Esto no es solo una promesa, es una realidad que muchos han experimentado. Piensa en David, quien escribió muchos de los salmos en momentos de angustia. Sus palabras no solo son un reflejo de su dolor, sino también de una conexión profunda con Dios que nació en medio de esas dificultades. Su sufrimiento lo llevó a buscar a Dios de maneras que quizás nunca habría explorado en tiempos de paz. La conexión más profunda con Dios no siempre se forma en los momentos de gozo. A menudo es en las noches más oscuras donde escuchamos su voz con mayor claridad. Job, en medio de su sufrimiento, hizo esta declaración: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job casi tático. Antes de sus pruebas, Job conocía a Dios de manera superficial, pero fue en el dolor donde su relación con Él alcanzó una profundidad que nunca había imaginado. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil preguntarnos: ¿por qué, Dios? Pero esa pregunta, si la llevamos a su presencia, puede transformarse en una conversación que nos acerque más a su corazón. En lugar de alejarnos, el sufrimiento tiene el poder de abrir un canal de comunicación más honesto y profundo con nuestro Creador. Quiero que visualices algo. Imagina que estás en una habitación oscura, rodeado de silencio. De repente, una pequeña luz comienza a brillar. Y con cada paso que das hacia ella, la luz se vuelve más intensa. Esa luz es la presencia de Dios. Aunque la oscuridad pueda ser abrumadora, su luz siempre está ahí, guiándote y dándote esperanza. Las pruebas nos enseñan algo invaluable, que no estamos solos. Dios no solo está con nosotros en las alturas, sino también en los valles. A veces lo sentimos más cerca en esos momentos de dificultad, porque finalmente soltamos todo lo que nos distrae y nos rendimos completamente a Él. Es en ese lugar de rendición donde su amor nos envuelve y su paz nos llena de una manera que trasciende el entendimiento. Esta conexión más profunda también transforma nuestra perspectiva. Comenzamos a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para conocer a Dios de una manera nueva. Tal vez antes pensabas en Dios como alguien distante, pero en medio de las pruebas lo encuentras como un Padre cercano, un amigo fiel y una roca inamovible. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo las pruebas nos conectan con el Padre. En el huerto de Getsemaní, en la víspera de su crucifixión, Jesús oró con una intensidad que pocas veces vemos en los evangelios. Fue un momento de angustia profunda, pero también de rendición total. En su oración encontramos una lección poderosa, incluso en el sufrimiento más grande. Dios está cerca y nos fortalece para cumplir su propósito. A través de las pruebas, aprendemos a escuchar su voz con mayor claridad. Muchas veces, el ruido de la vida puede ahogar esa voz suave y apacible, pero cuando enfrentamos dificultades, nuestra necesidad de Dios se intensifica y nuestra atención se enfoca en Él. Es en esos momentos cuando sus palabras cobran vida, trayendo consuelo y dirección. La conexión con Dios también nos da acceso a su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que elimina los problemas, sino una que nos sostiene en medio de ellos. Es como un ancla que mantiene firme al barco en medio de una tormenta. Tal vez te preguntas cómo puedes experimentar esta conexión más profunda con Dios en medio de tus propias pruebas. La respuesta está en buscarlo intencionalmente. Tómate un tiempo para estar en su presencia, para orar, para escuchar y para descansar en su amor. No necesitas palabras perfectas ni una fe inquebrantable. Solo necesitas un corazón dispuesto. A medida que te acerques a Él, comenzarás a notar algo sorprendente. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, algo dentro de ti sí lo hace. Su paz comienza a llenar tu corazón. Su amor te da fortaleza.
y su presencia te recuerda que no estás solo. La conexión más profunda con Dios no solo transforma tu relación con Él, sino también tu perspectiva de la vida. Empiezas a ver tus pruebas como oportunidades para crecer, para aprender y para experimentar su fidelidad de una manera nueva. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, se convierte en un escalón hacia una relación más íntima con tu Creador. Hoy quiero recordarte esto. No importa cuán oscuro parezca el valle que estás atravesando, Dios está contigo. Su amor no te abandona, su presencia no se aparta, y su luz siempre está ahí para guiarte. Permite que las pruebas te lleven más cerca de Él, porque es en esos momentos donde descubrirás la profundidad de su amor y la fortaleza que solo Él puede dar. A veces, las pruebas y el sufrimiento nos hacen cuestionar muchas cosas. ¿Por qué me sucede esto? ¿Cuál es el propósito detrás de tanto dolor? Pero aquí está la verdad que quiero que guardes en tu corazón. Todo lo que enfrentas, incluso lo que parece caótico o sin sentido, está alineado con un plan divino más grande, un plan que trasciende nuestra comprensión humana. Dios no desperdicia ninguna experiencia, ningún momento y ninguna lágrima. Cada detalle de tu vida está entretejido en un diseño perfecto que Él está construyendo. Aunque ahora veas fragmentos, Él ve la imagen completa. Tal como el tejedor de una alfombra ve los nudos y el caos debajo, mientras en la parte superior se despliega una obra maestra. Así es el plan divino en tu vida. Piensa en la vida de José, uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa incluso el sufrimiento para cumplir un plan mayor. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado por un crimen que no cometió y olvidado por quienes prometieron ayudarle. José tenía todas las razones para pensar que su vida era una sucesión de fracasos. Pero cada una de esas pruebas lo acercó al propósito que Dios tenía para él: salvar a Egipto y a su familia de la hambruna. Al final de su historia, dijo estas poderosas palabras a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Es probable que en este momento te encuentres en una etapa de tu vida que no entiendes. Tal vez sientes que las piezas no encajan, que tus esfuerzos parecen inútiles, o que el dolor no tiene fin. Pero quiero que consideres esto. Lo que hoy parece una pérdida, en las manos de Dios puede convertirse en un punto clave de tu historia. Ahora, cierra los ojos y visualiza una gran pintura. Desde cerca solo ves trazos confusos y colores que no parecen tener sentido. Pero a medida que te alejas, la imagen comienza a tomar forma, revelando una obra maestra que nunca podrías haber imaginado. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Lo que ahora parece desconectado y caótico, más adelante se verá como parte de un diseño perfecto. Dios no obra de acuerdo a nuestras expectativas. Su plan no siempre sigue un camino directo. A menudo incluye desvíos y tiempos de espera que desafían nuestra paciencia y nuestra fe. Pero en cada paso, Él está trabajando, alineando cada detalle para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Considera el caso de Moisés. Después de huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, aparentemente alejado de todo propósito. Sin embargo, fue en ese tiempo que Dios lo preparó para liderar a su pueblo hacia la libertad. Los desvíos en nuestra vida no son errores, son parte del plan divino. El cumplimiento de un plan divino también nos invita a confiar en lo que no podemos ver. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando caminamos en fe, no necesitamos entender cada paso. Solo necesitamos confiar en que Dios sabe a dónde nos está llevando. Quiero que reflexiones en esto. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más profundos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Esto significa que hay aspectos de su plan que nunca entenderemos por completo, pero podemos estar seguros de que todo lo que hace está motivado por su amor y su propósito eterno. El sufrimiento, aunque doloroso,
es una herramienta que Dios usa para moldearnos, para enseñarnos y para acercarnos a Él. En el momento, puede parecer incomprensible, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada prueba nos preparó para algo más grande. Piensa en la historia de Esther. Desde su posición como huérfana hasta su papel como reina, su vida estuvo llena de momentos que parecían aleatorios o injustos. Pero cada uno de ellos fue necesario para colocarla en el lugar y el momento precisos donde podría salvar a su pueblo. Cuando Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Estaba señalando cómo el plan de Dios se cumplía incluso en los detalles más pequeños. En tu vida hay momentos en los que tal vez te sientas como Esther, enfrentando decisiones difíciles o situaciones que parecen imposibles. Pero recuerda que, al igual que ella, estás en el lugar exacto donde Dios quiere que estés. Y Él está usando todo para un propósito mayor. El plan divino no solo nos afecta a nosotros, también impacta a quienes nos rodean. Dios no solo trabaja en nuestra vida, sino que usa nuestra historia para inspirar, fortalecer y guiar a otros. A menudo, el cumplimiento de su plan trasciende nuestras propias expectativas y bendice a generaciones enteras. Ahora, quiero que visualices algo más. Piensa en un río que fluye a través de un valle. A veces, el agua encuentra obstáculos, como rocas o ramas caídas, pero el río no se detiene. Encuentra una manera de rodear esos obstáculos y seguir avanzando. Así es como opera el plan de Dios en tu vida. Aunque enfrentes bloqueos, su propósito siempre encuentra una forma de cumplirse. El cumplimiento de un plan divino incomprensible también nos invita a soltar el control. Muchas veces, queremos entenderlo todo, tener todas las respuestas y manejar cada detalle. Pero cuando aprendemos a confiar en que Dios tiene el control, encontramos paz en medio de la incertidumbre. Esa paz no proviene de saber lo que viene, sino de saber quién está guiando el camino. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esta confianza en el plan divino. En el huerto de Getsemaní, frente al mayor sufrimiento imaginable, oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa rendición total al plan de Dios no solo nos salvó, sino que también nos mostró cómo confiar plenamente en su propósito, incluso cuando no entendemos el por qué. El sufrimiento no es el final de tu historia. Es una pieza en el rompecabezas que Dios está armando. Cuando enfrentes pruebas, recuerda que estás siendo moldeado, preparado y guiado hacia algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hoy quiero recordarte esto. Aunque no entiendas todo lo que estás atravesando, puedes confiar en que Dios lo está usando para tu bien y para su gloria. Cada paso que das, incluso en el dolor, te acerca más al cumplimiento de su propósito en tu vida. Confía en que su plan es perfecto, aunque incomprensible. Y recuerda que, en las manos de Dios, nada es imposible. Al llegar al final de este recorrido, quiero que tomes un momento para reflexionar en lo que hemos explorado. Hemos desglosado las razones detrás del sufrimiento que enfrentan los elegidos de Dios. La preparación para un propósito mayor, el ataque del enemigo, la formación de una fe inquebrantable, el testimonio que inspira a otros, la recompensa eterna, el desarrollo de virtudes esenciales y la conexión más profunda con Dios. Todo confluye en algo maravilloso, el cumplimiento de un plan divino que trasciende nuestro entendimiento. El sufrimiento nunca es fácil, pero quiero que recuerdes que no estás enfrentándolo solo. Cada prueba que atraviesas está sostenida por las manos de Dios. Él no es un espectador distante, sino un Padre amoroso que camina contigo en cada paso del camino, moldeándote, fortaleciéndote y preparándote para algo más grande. Cuando miramos el sufrimiento a través de la perspectiva humana, puede parecer injusto o sin sentido. Pero cuando lo vemos con los ojos de la fe, comenzamos a entender que Dios está orquestando algo más profundo, algo que tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Imagina por un momento que estás construyendo una casa. Cada ladrillo que colocas,
cada golpe de martillo, tiene un propósito, aunque en el momento no puedas ver el resultado final. Así es como Dios trabaja en tu vida. Cada prueba que enfrentas es un ladrillo en la construcción de un propósito eterno, algo que excede lo que podrías imaginar. El sufrimiento de los elegidos no es un castigo, es una plataforma. Es un espacio donde Dios muestra su poder, su amor y su fidelidad, de maneras que no se revelarían en tiempos de comodidad. Como vimos en la vida de Job, José, Moisés y otros grandes ejemplos bíblicos, cada uno de ellos enfrentó dificultades inimaginables. Pero esas pruebas fueron el camino hacia la realización de los propósitos divinos. A veces, nuestras preguntas no tienen respuesta inmediata. Es posible que nunca entendamos completamente el porqué de nuestras pruebas mientras estamos aquí en la tierra. Pero hay algo que podemos saber con certeza. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima que derramas, cada momento de angustia está siendo registrado y transformado en algo hermoso en las manos del Creador. Quiero que visualices algo más. Piensa en un escultor trabajando en un bloque de mármol. Con cada golpe de su cincel, el mármol pierde algo. Pero esos golpes no son al azar. Están diseñados para revelar una obra de arte. Así es como Dios está trabajando en tu vida. Cada golpe que sientes, cada pedazo que parece desprenderse, está diseñado para revelar algo más hermoso, algo que refleja su gloria. Tu sufrimiento también es una oportunidad para profundizar tu relación con Dios. Como hemos explorado, es en los momentos más oscuros donde su luz brilla con mayor claridad. Es cuando llegamos al final de nuestras fuerzas que descubrimos que su gracia es suficiente y que su amor nunca falla. Además, no podemos olvidar que nuestro sufrimiento tiene un impacto en los demás. Tu historia, tus luchas y tu fe pueden ser la inspiración que alguien más necesita para seguir adelante. Dios usa nuestras vidas como testimonios vivos de su poder y fidelidad. Y nunca sabemos a cuántas personas podemos estar bendiciendo simplemente al perseverar con fe. Recuerda que la recompensa eterna que Dios ha preparado para ti no tiene comparación con las pruebas que enfrentas aquí. Como Pablo escribió, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Esa gloria no solo es un destino, es una promesa viva que nos sostiene en los momentos más difíciles. El desarrollo de virtudes esenciales, como la paciencia, la humildad y la compasión, es otro de los propósitos que Dios tiene en medio del sufrimiento. Estas virtudes no solo te transforman, sino que también te preparan para cumplir con el propósito que Él ha establecido para tu vida. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser. Al final todo se reduce a esto: confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Aunque no siempre podamos ver el panorama completo, podemos estar seguros de que Él está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Hoy quiero invitarte a rendir tus cargas a Dios. No necesitas entender todo. Solo necesitas confiar en que Él tiene el control. Permítele usar tu sufrimiento para moldearte, para acercarte a Él y para cumplir su propósito en tu vida. Quiero cerrar con esta verdad. No importa dónde estés, no importa lo que estés enfrentando, Dios está contigo. Él no solo pelea por ti, Él te asegura la victoria. Y esa victoria no es solo para hoy, es para siempre. Muchas gracias.